Bueno, con Julio Laciregui pues nos conocimos en los años 80 del siglo pasado, cuando todavía éramos jóvenes en la ciudad de Bogotá. Y desde esa época pues Julio estaba inclinado pues era un joven inteligente, perspicaz, curioso, que le interesaba mucho la literatura. Yo recuerdo todavía, y hoy lo mencioné en la columna que escribí en homenaje a él, un primer libro que él sacó que se tituló Vestido de Bestia, ¿no? Un, un libro un poco surrealista, muy raro, ¿no? Para el estilo de la época, pues porque en esa época sobre todo se estilaba mucho en Colombia la literatura realista en ese sentido. Julio un día cogió su mochila a Aroaca y se fue a vivir a París, ¿ya? Y allá pues tuvo una vida fascinante, estuvo vinculado con la France Press, ¿no? Agencia France Press. Agencia France Press, junto con otro colega, un escritor colombiano, Eduardo García Aguilar, y vivió París y escribió buena parte también de su obra. Entre sus libros más importantes están los domingos de Charito, eh, está también Trapos al Sol, Dionea, él es un narrador nato, ¿no? La segunda vida del negro Adán y vida cotidiana en tiempos de García Márquez. Y este último libro que me acaba de regalar, publicado por Collage Editores, Las Palmeras Suplicantes. Eh, Quiero anotar también que Julio Laciregui, como buen caribeño que es, también ha sido un gran impulsador de la danza, de la danza de origen africana. Él tuvo una relación muy estrecha en países como Guinea y Senegal. Tuvo una maestra de danza que se llama Ana Camará, y él mismo también ha asumido el rol como bailarín de todas estas expresiones donde el corazón de la música es el tambor africano. Entonces él tiene, además pues dentro de su literatura también pues está muy marcada la presencia afrocaribeña, ¿no? Por ejemplo, en el libro sobre el negro Adán, ¿no? Que el negro Adán fue un personaje, un ícono popular de la cultura barranquillera, que incluso fue mencionado en uno de los libros de García Márquez, ¿no? En el otoño del En patriarca. el otoño del patriarca. Y tú lo retomas y escribes un libro sobre este personaje, sobre el negro Adán. O sea, pues según la cultura afrocaribeña, Adán no era blanco ni mestizo, sino negro. Bueno, no quiero ahora, finalmente, él les contará después, finalmente, pues él regresa a, a Colombia, ¿cierto? Por eso yo titulo la columna de hoy, el Caimán regresa a Barranquilla de nuevo, aludiendo un poco a esa canción emblemática y popular de la costa atlántica. Y aquí también empieza, pues, ¿qué hace un escritor? Empieza a escribir y también a hacer danza de origen africana, ¿no? En ese sentido, y a establecer vasos comunicantes entre la danza africana y también los ritmos fundamentales del Caribe, como son la cumbia, el bullerengue, el mapalé, etcétera. Él ya les contará sobre todo eso. Él en los últimos años estuvo muy dedicado a leer a la historiadora que fue una colega nuestra, María Cristina Navarrete, que siempre hizo interesantes investigaciones sobre la historia de los afros en Colombia. Y a raíz de allí, pues Julio Laciregui, como escritor, se inspiró en una serie de historias
sobre las comadronas, sobre las parteras, sobre sobre una comadrona de origen dominicano, ¿no? Que finalmente fue torturada por la Santa Inquisición de Cartagena de Indias cuando ella se desplazó de Santo Domingo hasta Cartagena. Y ahí surgió una obra de teatro escrita por Julio Laziregui. No les digo más porque lo importante es que escuchemos al escritor, escuchemos al autor. Entonces, con ustedes, Julio Laziregui, escritor barranquillero. Muy contento de estar aquí y de comunicarles algo de mis investigaciones. No soy propiamente un académico, pero he estado ligado a la universidad de alguna manera. He sido periodista y bueno, como decía Fabio, finalmente soy escritor y en 2002 entré en contacto con María Cristina Navarrete por email. La conocí este año en Barranquilla. Ella estuvo en la Universidad Simón Bolívar dando una conferencia sobre los cimarrones. De esto les hablaré más adelante. Y bueno, quería citar un libro del profesor Fabio Martínez que me ha gustado mucho, se llama Los viajes de la música, donde él cuenta cómo todo el personal que fundó nuestras naciones a palo, que trajeron en los barcos, pudo transformar esa desgracia con el tiempo en música, y también esto está muy presente en lo que es la samba, el jazz, la cumbia. De esto hablaremos. Quería leerles un mensaje que ella me envió el 16 de octubre de 2002 desde Cali a París, donde yo estaba. Yo le dije que había escrito una obra de teatro basada en su libro Prácticas religiosas de los negros en la colonia, Cartagena, siglo XVII, publicado por la Universidad del Valle, que forma parte, bueno, es un capítulo de su tesis monumental que se llama Origen y Desarrollo de la Esclavitud en Colombia. Pero este texto breve contiene mucha información sobre lo que se llama la brujería, las supersticiones, y cómo la Inquisición en el siglo XVII, en la época de Pedro Claver, que todavía no era santo, en esa época ella es trasladada, es deportada desde Cuba hasta Cartagena. Ella se llamaba Paula de Guilús, y gracias a la profesora María Cristina Navarrete, Paula de Guilús no desapareció en las mazmorras de la Inquisición, sino que está presente en la historia. Ahí en internet se consiguen datos sobre Paula de Guilús, que fue una mujer, ella era curandera con plantas, y bueno, estaba ligada a muchos personajes de origen afro ahí en Cartagena y en las minas de Zaragoza, porque los barcos con los esclavizados llegaban a Cartagena, y en Cartagena había una feria y ahí los vendían, y entonces los compraban, venían de Perú, venían de otras partes de Popayán, y compraban a nuestros antepasados y los distribuían en las diferentes regiones de lo que en esa época era la Nueva Granada. Y entonces Paula de Guilús tuvo una historia que ella resume aquí en este libro. Sobre esa historia yo escribí una obra de teatro que se llama El Callejón de los Besos, Paula de Guilús, o El Callejón de los Besos, de la cual les leeré un poquito más adelante algunos apartes de esta obra, que es una manera de recrear, digamos, el imaginario y lo que pasaba en Cartagena a nivel de lo que, sí, la superstición, de la brujería, vista desde los procesos de la Inquisición. María Cristina Navarrete se basó en los documentos que están en el archivo de India, de Sevilla, y en el Archivo Nacional de Bogotá histórico, de donde están, digamos, las copias de las actas que le hicieron a estas mujeres y a estos hombres de origen afro, acusándolos de brujos. Y entonces esta Paula de Guilús ella llegó a tener mucho prestigio en Cartagena, porque curaba a las blancas y atendía a la gente ahí en Cartagena. Pero entonces la Inquisición la acusó de ser bruja y de tener pactos con el diablo, y la metieron en una mazmorra. Ella tenía, yo me imagino, y creo que es así, tenía un African look,
y tenía joyas y todo porque ganaba dinero con su trabajo, y entonces le cortaron el pelo y le pusieron una bata, un San Benito, que era una bata con 2 cruces, y la metieron en las mazmorras y después la llevaron al leprosario, entonces ella cuidaba a los leprosos. O sea, ella perdió todo lo que tenía. Yo le envié la obra a María Cristina, entonces dice que no la había recibido, después me dice, recuerdo que en su último correo me preguntaba por la expresión alma en boca y huesos en costal, ¿verdad? Esta expresión se usaba en casi todas las cartas de venta de esclavos con la intención de evitar los reclamos posteriores del comprador. Quería decir que no había garantías para el reclamo, porque el esclavo era vendido en perfectas condiciones. Era una expresión que aludía al carácter físico y moral del esclavo. De todas maneras, los compradores, a pesar de esta frase, podían reclamar si el esclavo les resultaba enfermo o con algún vicio, porque así lo permitía la legislación. Estoy a la espera de la obra de teatro. Saludos, María Cristina. Esto fue en 2002, hace 22 años, y yo nunca la había visto personalmente, y dio la casualidad de que ella llegó a Barranquilla a comienzos de año a dar una charla. Ahí tuve oportunidad de saludarla y después supe que se había enfermado y después ya no tuve más contacto con ella. Entonces estas palabras se las he dedicado a ella, o se las dedico a ella, y encontré una frase que me vino un día que era velas en el entierro del caos y en los orígenes de la cumbia, como un homenaje, porque ella habla de los cimarrones, que eran pues todos los esclavizados, lo único que querían hacer era poder fugarse, escaparse de la esclavitud e irse a vivir entre ellos en el monte, en los montes. Hoy en día solo existe el Palenque San Basilio, que queda a 20 minutos de Cartagena, pero en la costa y en Antioquia y por acá en el Pacífico también hubo palenques en La Guajira. O sea, eran poblados que tenían empalizadas con palos, y que en otras partes se llama quilombo, allá en Argentina, en Brasil se llama cumbé. Entonces estos lugares ellos se defendían, y es una historia también muy larga, muy compleja y muy interesante. Y ella, recuerdo que en la última charla que dio allá en Barranquilla habló de cómo los habitantes de los palenques iban a los pueblos de los indios y les robaban las mujeres, porque ellos no tenían compañeras, eran puros hombres, y entonces claro, estaban desesperados viviendo ahí entre ellos, y entonces salían a los pueblos de los indios. Ella citó a los indios de Chambacú, que era un pueblito que existió, que Chambacú, que Totó la Momposina tiene incluso una canción y que dice Chambacú, Chambacú, la historia la escribes tú. Es muy, muy interesante toda esta historia. Entonces ella escribe sobre todo esto. Cuando estuvo en Barranquilla, dijo ese día, y yo apunté lo que dijo, dice: los cimarrones del Palenque Limón, que era otro palenque que estaba situado en los Montes de María, que es esta región del departamento de Bolívar al sur, donde también hubo muchos, recientemente, en los últimos 30 años, estaban la FARC, estaban los LLN ahí, una región muy, muy fértil y claro, muy disputada. Y en esa región, que era, lo llamaban la Serranía o los Montes de María, donde uno de las poblaciones más conocidas es San Jacinto, por las gaitas, los gaiteros de San Jacinto, y ahí había un palenque que se llamaba el Palenque Limón, que también fue destruido, y el palenque sobre el cual yo también escribí digamos una novela, pero es una historia sobre recreando la vida en ese palenque, en el palenque, otro palenque que se llama Tabacal, o que se llamaba Tabacal o Matuteré, que quedaba cerca de la población del Uruguaco, que es una población que está entre Barranquilla y Cartagena, que existe todavía el Uruguaco, y había una hacienda ahí y había esclavos ahí, y ellos se fugaron y crearon un palenque que duró 20 años, hasta que lo destruyeron los españoles, con la ayuda de los indios de Piojó, con los flecheros, como llamaban, porque los habitantes de este palenque habían ido a Piojó a robarse de las mujeres allá. Y también, bueno,
Así ella habla del Palenque Limón. Los cimarrones del Palenque Limón en los Montes de María, frente a la población de Tenerife, del otro lado del río Magdalena, necesitaban mujeres y por eso salían a buscarlas. Atacaban caminos, estancias para robar mujeres, sobre todo los Malemba de Angola, recién llegados. En sus ataques al pueblo de indios de Chambacú, mataron a los hombres y se llevaron las mujeres. Chambacú se convirtió en un barrio de Cartagena a comienzos del siglo XX, habitado por descendientes de cimarrones y palenqueros, por gente de familia bantú. Totó la Bocina canta un pedacito de esta historia nuestra en Oye Manita, un homenaje a Estefanía Caicedo. Entonces, como les decía, estas palabras las titulé Velas en el entierro del caos y en los orígenes de la cumbia, porque me parece que cuando los esclavizados se fugan, se van de donde están ahí trabajando y se van en masa y se van para el monte. Hay un escritor, un historiador, un escritor cubano que se llama Miguel Barnett, que escribió un libro, Biografía de un cimarrón, que logró entrevistar, porque en Cuba la esclavitud duró hasta finales del siglo XIX. O sea que había en los años 50, 60, en La Habana y en Cuba, había viejitos que habían sido esclavizados y que ya estaban y que todavía recordaban lo que habían vivido. Y uno de ellos se había escapado al monte y Miguel Barnett, que era un sociólogo, lo entrevista. Entonces escribe este libro que seguramente ustedes conocen, se llama Biografía de un cimarrón, donde este señor cuenta cómo era la vida en el monte y él vivía solo porque en su mayoría los palenques estaban compuestos por este palenque del cual yo les hablaré, que se llama Tabacal o Matuteré. En este palenque había como 80 o 100 personas, más los niños, porque ese era un pueblo, se formó un pueblo ahí que duró 20 años hasta que lo destruyeron. O sea que ahí crecieron niños y había una vida cotidiana y los hombres salían a defenderse y a defender el poblado y las cercas que defendían el poblado estaban envenenadas para impedir que los soldados de la corona española entraran ahí y había unas trampas, unos fosos con unas pullas para que cayeran ahí también, o sea, ellos estaban protegidos ahí. Pero de todas maneras el palenque fue destruido 20 años después de su fundación. Pero entonces yo decía, bueno, la vida en el palenque era una manera de escapar del caos de la esclavitud, porque qué cosa más caótica que la esclavitud. Uno no tenía una persona como nosotros esclavizada no tenía ningún poder de decisión de nada, tenía que hacer lo que le mandaban y si no lo hacían lo castigaban. Y si había un código negro que se puede consultar, que si el esclavo levantaba la mano contra el blanco, le cortaban la mano, si tenía relaciones con una blanca, le cortaban los genitales. Era toda una serie de medidas muy fuertes que están inscritas en lo que llamaba el Código Negro. No solamente en España, en Francia, en Holanda. Entonces se me ocurrió Velas en el entierro del caos y en los orígenes de la cumbia, para ver que en este proceso, porque la esclavitud, bueno, en 1851 se decretó la abolición de la esclavitud acá, pero desde los años 1600, como lo canta Joe Arroyo, desde los años 1600 y a comienzos existía el tráfico negrero, traían gente de Angola, del Congo, de Nigeria, de Benín, y los vendían y los ponían a trabajar. Y entonces se escapaban y entonces fundaban sus pueblos y digamos que tenían como un remanso ahí y tenían, el caos terminaba y podían tener una familia. Bueno, se traían a las mujeres y si a las blancas, a las que encontraban, las metían ahí y fundaban familias. Y entonces con el tiempo, y esto lo dice Delia Zapata Olivella, la hermana de Manuel Zapata, que era una gran bailarina en Revista Colombiana del Folclore, ella escribió un texto sobre la cumbia, sobre los orígenes de la cumbia, que como ustedes saben es el ritmo nacional, pero que tiene influencia también de los indígenas por la música de las flautas, de las gaitas, y también el vestuario de los españoles y después las letras de las canciones. Pero básicamente existe el vocablo cumbé, que era un baile, como dice en el diccionario, un baile de negros, y digamos entonces en la imaginación
de ese sufrimiento, de esa angustia de la esclavitud, de esa fuga hacia el monte. Y hay un libro de Lidia Cabrera, la historiadora de las religiones afro de Cuba, de los Yoruba, de los Arará, los Lucumí. Esta mujer también conoció en su infancia, tuvo unas nanas negras que la cuidaban, que habían sido esclavas, y que entonces ella desde niña, ella era una niña, digamos, su familia tenía plata ahí en La Habana, y tenían digamos, servicio doméstico de estas señoras que le contaban cuentos a esta niña, cuentos del monte, de animales, cosas que ella oía. Y con el tiempo, Lidia Cabrera se convirtió en una antropóloga, una historiadora, y publicó como 10 o 15 libros sobre el legado africano, sobre los mitos, sobre los cuentos. Tiene un libro que se llama Cuentos Negros de Cuba, y el libro más conocido de ella se llama El Monte, que es un monte de relatos, de cuentos, de historias, que también pueden consultarlo y leerlo con mucho beneficio, y que tiene también una parte, digamos, de lo que es las plantas de los curanderos africanos, que ella logró copiar en este libro. En la parte de atrás del libro hay están cada planta para qué sirve, o sea que es una farmacopea inicial. Hay una planta que seguramente ustedes han oído hablar de ella, que se llama Rompe Saragüey, que hay una canción, ¿verdad?, de Héctor Lavoe, Rompe Saragüey, otra que se llama Manzaguapo. Esas plantas están ahí en este libro de Lidia Cabrera. Y dice Delia Zapata en este texto sobre la cumbia, dice: los negros cautivos, carne de muralla, ellos construyeron las murallas de Cartagena, que todavía se ven ahí cuando uno va de paseo a Cartagena. Los negros cautivos, carne de muralla, tenían una sola obsesión: la fuga. Se remontaban, se convertían en cimarrones para librarse de la esclavitud, y algunas veces burlaban a los perros de presa y alcanzaban la libertad. Los fugitivos se internaban en las selvas. Los que allí lograban reunirse bajo la dirección del rey negro Benco Biojó fundaron un poblado que se conoce todavía con el nombre de Palenque, un genuino núcleo africano en la tierra de América, donde por primera vez en este continente se agruparon hombres rebeldes para proclamar y defender su independencia. Por su parte, los indios, entonces ella también habla de los indios que también se enfrentaron con los españoles, y que también y esto del barón de Humboldt, en su diario de viaje por el río Magdalena, dice que las mujeres de la raza cobriza, hacia las indias, apreciaban a los negros y marrones que andaban en el monte ahí metidos y buscándose la vida, buscando su madre de Dios, como dice Arnoldo Palacio en su libro, del cual también les hablaré un poco, buscando mi madre de Dios, o sea, buscando la manera de vivir, de sobrevivir y de luchar y de no morir. Entonces, dice el barón de Humboldt en este diario de viajes por el río Magdalena, dice: las mujeres de la raza cobriza aprecian a los negros y marrones, y había muchas uniones en los montes entre las indias y los afros. Hay un escritor francés de la isla de Martinica, Edouard Glissant, que escribió un libro sobre la figuración de los afros en la obra de William Faulkner. Ese libro se llama Faulkner, Mississippi, y él destaca la frase que se encuentra en el epílogo de El Sonido y la Furia, que es un libro muy bello también, donde hay, digamos, unos niños, un libro que se consigue, hay una colección ahora de premios, novelas de los ganadores del premio Nobel, y está García Márquez, está Vargas Llosa, está Günter Grass, y está Saramago, y el libro de Faulkner que figura en esta colección, que yo lo conseguí en la Librería Nacional, se llama El Sonido y la Furia, y hay una frase que Faulkner escribió al final, como un epílogo del Sonido y la Furia, se la digo en inglés, se llama They endured. Ellos aguantaron, ellos soportaron, ellos resistieron. O sea, ese es el papel que Faulkner le da a Delcy, una muchacha que cuida a los niños blancos,
y que en la novela pues está ahí sacrificada, jodida. Y entonces él cuando la describe al final de la novela dice, ellos resistieron, ellos aguantaron. Bueno, en una segunda parte de hoy, de esta charla, les hablaré de mi experiencia con la danza africana con artistas de Guinea, Senegal, el Congo y Benín. La referencia más antigua que encontramos en la literatura de la relación de Occidente con África está en la Ilíada y en la Odisea, donde se dice que Poseidón, el dios de los mares, sentía un vivo rencor contra Ulises, porque Ulises había cegado al cíclope Polifemo, le había metido un chuzo en el ojo y lo había dejado ciego, y este Polifemo, que era el protegido del dios del mar, Poseidón estaba muy enojado con Ulises y lo perseguía y le impedía que regresara a Ítaca tras la guerra de Troya. Pero los otros dioses, esto está todo en la Ilíada y la Odisea, los otros dioses, aprovechando que el dios de los mares, que entre los latinos se llama Neptuno, que el dios de los mares se había ido a banquetear al país de los etíopes, dice de rostro quemado por el sol. Entonces se sabe que en el valle del Omo de Etiopía están los vestigios más antiguos de la humanidad. Entonces cuando este dios Poseidón se va para Etiopía a un banquete, los otros dioses aprovechan para decir, bueno, ya Ulises puede regresar a su casa donde Penélope, y le dan paso para que regrese. Y Homero califica a los etíopes de postreros de los humanos, y en la Real Academia decía postrero. Postrero tiene ese significado de situado en lo más remoto, en lo más lejano. Y aquí debo citar al etnolingüista francés Yves Moñino, que ha venido acá a Cali varias veces a la universidad, para quien la riqueza del panteón yoruba, Yemayá, Changó, es comparable a la del panteón griego. Es muy interesante esta apreciación de Yves Moñino, porque, y bueno, esto también lo podemos ver más adelante, Wole Soyinka, que el primer africano que ganó el premio Nobel, él era un protegido de Oshun, y tiene un libro que se llama Ake, los años de infancia, donde cuenta su relación con su abuelo y su inclusión en los dos mundos, el mundo de la religión católica cristiana y el mundo de las creencias de Yoruba, del monte. Y entonces leyendo el libro de Arnoldo Palacios, Buscando mi Madre de Dios, que es un libro muy bello, se lo recomiendo, que son los recuerdos de infancia de Arnoldo, cuando tenía 8 o 7 años. Él sufría, como saben, de poliomielitis, no podía caminar, y ahí andaba con los otros niños que lo cargaban, lo llevaban, lo traían. Y este niño con el tiempo se convirtió en un gran escritor, publicó Las estrellas son negras, y bueno, conocemos su historia. Vivió mucho tiempo en Europa, aprendió muchas lenguas, vivió en la Unión Soviética, en Polonia, y pudo caminar porque lo operó un hombre allá, un médico en Francia lo operó, y pudo caminar con muletas. Yo alcancé a verlo una vez en París en su silla de ruedas, ya estaba mayor. Pero digamos que el ejemplo de Arnoldo Palacios es algo muy importante para nosotros, leer ese libro, porque él logra superar ese handicap tan terrible de que no podía caminar y nadaba muy bien. Y entonces se podría comparar el libro de él, Buscando mi Madre de Dios, con el libro de Wole Soyinka, Aquellos los años de infancia, que son las memorias de dos niños, son recuerdos de infancia. Y estos dos niños, porque también, como veremos, en el libro de Arnoldo Palacios, él hace alusión a algunas leyendas y habla de Anansi, que es la araña, y también de esto les hablaré un poquito más adelante. O sea, hay toda una mezcla de creencias entre las creencias del monte, de las tradiciones africanas, y también la religión católica. Entre nosotros, bueno, nosotros hemos oído hablar de las deidades cantadas como Yemayá, Changó, Oshun, Babalú Ayé, gracias sobre todo a
a Celia Cruz, a Celine Reutilio, a Richie Ray. O sea, son ejemplos, y Wole Soyinka explica que para la gente de Nigeria, y esto, bueno, lo citaré más adelante para no distorsionar su pensamiento, pero estas deidades, cada una tiene una función, como en el panteón griego, cada una tiene una mitología, un color, un baile. Y entonces yo me encontré con una señora allá en Francia, especialista de la cultura griega antigua, y decía, el monoteísmo es reductor, porque nosotros no somos en el fondo monoteístas, somos politeístas, porque la naturaleza nos brinda la luna, el sol, el mar, las estrellas, los animales, nos brindan unas historias, un pensamiento que no es diferente al pensamiento racionalista o al pensamiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana, con el crucificado, con Jesucristo, con el Vaticano. Hay otros pensamientos, otras historias, y el ser humano, en lo más profundo, cuando soñamos, aparecen historias. Y Lévi-Strauss, el gran antropólogo francés, también le preguntaron, ¿qué es para usted un mito? Y él decía, un mito para mí es una historia que, según los indios de América, es una historia de la época en que los hombres y los animales no se diferenciaban. Entonces ahí vemos que en todas las tribus, en el Amazonas, hay historias de serpientes que fundaron pueblos, y todos los pueblos tienen historias con animales, el totemismo, las máscaras, todo esto está muy presente. Entre nosotros hay escritores como Manuel Zapata Olivella, en su gran novela, que no es una novela, en realidad es un libro poético muy, muy fuerte, se llama Changó el Gran Putas. Entre nosotros, escritores como Manuel Zapata Olivella y Roberto Puros Cantor, que escribió otro libro que sí es más una novela, se llama La Ceiba de la Memoria. Ellos también hablan de estas deidades que conocemos, como les digo, pues bastante gracias a la música. El profesor y el colombianista Jacques Gillard escribió un texto, aquí menciono a nuestro Gabriel García Márquez, en Del amor y otros demonios, que también recurre al panteón yoruba a través del personaje de Dominga de Adviento, que cuida a la niña. Y entonces esto llevó al colombianista francés Jacques Gillard a escribir un artículo bastante crítico, preguntándose, ¿había orichas en Cartagena? Que se puede cuestionar, porque como veremos, entre los capturados en el palenque de Tabacal había gente de Arará, Lucumí, Angola, Congo. O sea que en este poblado no solamente estaba la gente de Guinea y el Congo, que en Barranquilla todavía existe la danza del Congo. No solamente había gente de estas naciones, sino también de Arará, Lucumí, como lo canta Celia Cruz, de la tierra Dahomey, que es el actual Benín. Dice Gillard que García Márquez no investigó mucho sobre la presencia africana en la costa atlántica y se basó más bien en el libro de la cubana Natalia Bolívar Aróstegui, que se llama Los orichas en Cuba. Aquí también citaré al poeta y dramaturgo Carlos Satizábal en un artículo que se llama Destierro, Rebelión, Música y Africanía en el Nuevo Teatro Colombiano. Dice que el primer gran artista del Nuevo Teatro, que comprendió la riqueza teatral de las tradiciones culturales de la africanía, fue el inolvidable maestro Enrique Buenaventura. Enrique Buenaventura y el TEC hicieron obras de grande aliento que recrean los grandes personajes de la mítica égida afro de rebelión antiesclavista y anticolonial en el Caribe, en el Pacífico y en África. Obras donde la lucha contra el colonialismo esclavista y las luchas populares por la memoria, la dignidad y la libertad se tejen con lo mítico, mágico, festivo y carnavalesco, con los cantos y las danzas del universo festivo y ritual afrocolombiano y caribeño, revelándonos cómo lo africano es una sangre transversal que enrumba y atambora y enfiesta nuestro mestizaje, y que así tengamos los mestizos la piel blanca y el cabello indio, la clave afrocaribeña y los golpes del llamador cumbiambero y del cununo abosao son nuestros llamados. Nuestra hermandad con lo afrotropical no es solo una herencia mestiza, es también una búsqueda libertaria, mística y creativa
de la anhelada y esquiva fraternidad humana. Bueno, las palabras de Satizábal resumen muy bien lo que yo he sentido ante este legado africano que nos dejaron los ancestros y el porqué del acercamiento constante a la obra de una estudiosa como la profesora María Cristina Navarrete, que, como les decía, es autora de la monumental Génesis y Desarrollo de la Esclavitud en Colombia, siglos XVI y XVII, publicado por la Universidad del Valle. En los últimos años, bueno, yo estudié literatura comparada en Francia y estuve, pero no estoy muy ligado a lo estrictamente académico. Y cuando estudiaba allá propuse un tema para una tesis doctoral sobre el mito del descenso a los infiernos en la literatura latinoamericana, con estudios de Sábato sobre héroes y tumbas, Juan Rulfo, Pedro Páramo y Álvaro Mutis en un poema sobre el Hades. Pero bueno, yo después dejé esto y me dediqué en los últimos años, gracias sobre todo a la práctica de la danza africana y a encuentros con gente como Manuel Zapato Olivella, Wole Soyinka y Toni Morrison, me fue ganando esa necesidad de definirme como mulato y buscar, excavar en mi inconsciente lo que nos liga a esa poderosa corriente de la africanía, trenzada, claro está, con lo amerindio, con lo andaluz. Y aquí quiero hablarles de una escritora sanandresana, Hazel Robinson Abrahams, cuya tía Friday le dio un consejo que nos sigue sirviendo: no give up, no give up, no te rindas, no abandones, no desistas. Y ese es el título de la primera novela de Hazel Robinson, se llama No Give Up Man. En esta cautivadora novela, que forma parte de la Biblioteca Afrocolombiana y que puede consultarse en internet, se habla de uno de los protagonistas, el mulato George, en estos términos. George es de origen negro también, y creo que es natural y lógico que quiera saber, conocer, estudiar, descubrir todo respecto a su personalidad y su carácter, sin intervención obligada de alguna de las culturas. O sea, este es un poco mi caso por esa mezcla de cultura que somos y que tenemos ancestros de diferentes ramas del. Y Hazel Robinson describe así a San Andrés a comienzos del siglo XX, dice: en los 27 kilómetros cuadrados habitaban 400 esclavos, 6 blancos y un número indefinido de mulatos, cada uno con su idioma particular, los blancos el inglés, los esclavos una mezcla de dialectos africanos con expresiones del inglés del siglo XVI y la jerga típica de los marineros. Era frecuente que para la comunicación se adoptara cualquier vocablo exigido por la necesidad. En el libro de Arnoldo Palacio, que ya les mencioné, Buscando mi Madre de Dios, encontré una frase que dice: embargaban mi atención los anansis, tejiendo sus telas blancas, sacando su hilo de su propia barriga, tal si no necesitara de nadie, atareados sin preocuparse de más nada, tarea tranquila, sin embargo, que el animalito ejecutaba removiendo sus paticas. Descubrir que él llama Anansi a la araña me llevó a buscar el hermoso libro del antropólogo Jaime Arocha, que también se lo recomiendo. Se llama Los Obligados de Anansi, que se consigue también en internet. Y Arocha destaca, dice: el papel de la memoria, de las memorias que la esclavización no le pudo borrar a los capturados en África. Ellas acicatearon el cimarronaje y demás búsquedas tempranas de la libertad, las cuales a su vez cimentaron los procesos de adaptación a los paisajes y sociedades que los cautivos jamás habían imaginado. En este libro, que se llama Hilos Ancestrales y Modernos en el Pacífico Colombiano, que a lo mejor ustedes conocen, habla de este personaje Anansi, que es la araña, y hay toda una mitología sobre la araña, y dice Arocha: los obligados de Anansi son los iniciados en la hermandad de Araña, el dios y diosa de los pueblos Fanti Ashanti del Golfo de Benín, odioso para los esclavizadores por su amoroso egoísmo, humor negro, petulancia y por la ubicuidad que lo puso en los barcos de la trata negrera que esclavizó a tantos africanos.
Entonces él dice en este libro que yo imprimí de internet, que es muy, muy, muy interesante lo que dice sobre, bueno, yo no conozco el Pacífico, he estado solamente en Cali, no conozco Buenaventura, no conozco el Chocó, me ha llegado el eco de la música, he visto películas hechas por gente de acá, pero me falta descubrir todo ese universo, desde el Chocó hasta allá abajo, hasta abajo, y cómo me decías tú que se entrelazan las dos costas por el atrato, y cómo hay lazos entre las dos costas. Es una manera de integrarnos y como dicen Chopkit Town, con su música, ellos dicen, dar un sentimiento de pertenencia. Entonces, cómo nosotros pertenecemos a este territorio y cómo, por ejemplo, el Chocó ha sido olvidado y cómo la gente ha tenido que desplazarse por la violencia paramilitar. Todo esto nos concierne como nación, como pueblo, ser solidarios y entonces la literatura y la música pues nos dan este sentido de pertenencia, de cómo nosotros formamos parte de un territorio que nos ha sido negado, Para darles una breve muestra de mi trabajo literario basado en los riquísimos datos que trae la obra de la historiadora de la esclavitud María Cristina Navarrete, citaré, aunque estos trabajos están inéditos, les daré leeré algunos fragmentos. Sin embargo, puedo señalarles que estos tienen como modelo la relectura que hizo Adelaida Fernández de María de Jorge Isaac en su libro Afuera crece un mundo, que llevaba inicialmente un título más poético y esotérico, La hoguera lame mi piel con cariño de perro. El primer texto que estudié de la profesora María Cristina Navarrete se llama Prácticas religiosas de los negros en la colonia, Cartagena, siglo XVII. Este libro tiene como base sobre todo los procesos del Tribunal de la Inquisición, seguidos a negros y mulatos acusados. Una entrevista que le hice a Rafael Palacios, coreógrafo y bailarín antioqueño de familia chocuana, creador del grupo de danza Afro Sankofa, que seguramente ustedes conocen. Sankofa significa volver a la raíz en lengua de Ghana. Él fue a Francia a hacer danza contemporánea. Es un muchacho alto, delgado así, y que bailaba, bueno, ballet clásico y después danza contemporánea, y llegó a Francia y se encontró con la danza africana, porque como ustedes saben, África tuvo muchas colonias en África y muchos africanos viven en Francia. Y así él pudo descubrir la práctica de expresión africana de danza. Y dice, me dijo en una entrevista, dice, África para mí fue el reencuentro con un origen que se me había negado, también ridiculizado y caricaturizado. Es decir, llegar al África fue encontrar verdades ocultas y dignas sobre mi propio ser. Bailar en África me permitió conectarme con la espiritualidad que brota en el cuerpo en forma de danza, y que es capaz de recordar la ancestralidad y materializarla en comunidad. La gente era mi gente. Veía en sus ojos a mis abuelos, tíos, primos, familia extendida que me abrazaba y me hacía sentir en casa. Aclaro, nunca me sentí africano, tampoco pretendí serlo ni romantizar la experiencia. Sin embargo, descubría en cada rincón costumbres, hábitos, gestos, movimientos, olores y sabores, fragmentos de Colombia, una historia en resistencia, un origen en reexistencia que se niega afortunadamente a desaparecer y al contrario hace todo por trascender y permanecer en nosotros mismos. ¿Qué sería de la humanidad sin la resistencia del continente africano? Cuando le pregunté qué caracteriza la danza afrocolombiana, respondió: sus luchas de existencia y reexistencia, sus procesos de autoenunciación y búsqueda de una identidad propia que no se desligó de sus orígenes africanos. La danza afrocolombiana es el reflejo de un pueblo que en medio de la opresión y la desgracia que le tocó vivir en tiempos de la esclavitud, supo bailar para tejer comunidad, para reclamar y demostrar humanidad y sobre todo para encontrar sentido de vida a través del arte y la creatividad. Bueno, eso fue lo que yo también descubrí con esos viajes. Después volví a Senegal,
2 veces. Y bueno, estuve bailando durante 20 años con estos músicos que se ganan la vida tocando el tambor y cantando, y que las danzas vienen de los pueblos. El origen de estas danzas son rurales, y que no son danzas para divertir, de discoteca, son danzas que tienen que ver mucho con los rituales. Cuando los niños dejan de ser niños y pasan a la adolescencia, se van para el monte y allá trabajan con mayores o gente mayor, y les enseñan secretos son un poco como los Boy Scouts, les enseñan secretos para sobrevivir en el monte, les enseñan mitos, les enseñan pasos de danza, y entonces estos niños se crían con un sentimiento de pertenecer a una generación de la misma edad, y cantan. Entonces en París, cuando yo bailaba con Ana Camará, todas las danzas tienen nombres y tienen un canto, y al mismo tiempo que se baila, se canta. Y entonces claro, allá muchos grupos de África vienen a Europa para ganarse la vida bailando, pero esencialmente esas danzas se maquillan y se ponen cosas que se puede ver en internet, bastantes danzas tradicionales. Se ganan la vida, digamos, en teatros y en espectáculos de danza, pero todas esas danzas tienen una relación con el monte, con la experiencia de ellos, como con la danza de los indígenas acá en el Amazonas. Son danzas que cuando se trasladan a la ciudad, pues pierden todo ese envoltorio religioso, mágico, místico que tiene, y incluso hay danzas curativas para los problemas mentales. Es un universo muy grande el de la danza. Aquí conocemos muy poco, aparte del mapalé, algunas danzas que son bastante afro. En el Pacífico también sé que hay muchas danzas, pero es un campo para investigar, para poder viajar allá. Y como decía un bailarín, todos podemos bailar, sea gordo, pequeño, flaco, todos podemos movernos, y la danza, como dice Toni Morrison en su novela, que también se la recomiendo, Beloved, dice: hay que moverse y bailar para que los surcos de la sangre no sea para abrir los surcos de la sangre. Eso es un consejo que ella da, como la danza nos ayuda a mantener, más allá del aeróbico, de la gimnasia, pues lo maravilloso que es bailar y cantar. Sí, eso es.